va? Empezaremos la 7ª clase de homilética. Ya vimos la importancia de los sermones expositivos. Por lo tanto, de ahora en más, toda vez que hable de sermón o predicación, me referiré al sermón expositivo. Ahora hablaremos del capítulo 4, la preparación del sermón. Siendo el pastor un predicador, toda su vida está relacionada con la predicación. En la vida del pastor, los diversos asuntos de su vida personal están en definitiva relacionados con la preparación del sermón. Siendo un predicador, el pastor debe leer la Biblia de modo diligente y ser un experto en el conocimiento bíblico. Además, por medio de la oración debe recibir la iluminación y guía del Espíritu Santo. Esto es algo obvio, porque el sermón debe provenir de la Biblia. Porque el sermón no se predica con palabras de hombre, sino que debe comunicar la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. De este modo, la vida entera del predicador y su carácter deben estar siempre relacionados con la predicación. Por eso, por más que predique bien, si no tiene el carácter adecuado, no puede ser de bendición. A su vez, el predicador debe observar a la congregación. Así como la madre observa continuamente a su bebé, el predicador debe observar la condición espiritual de la congregación y discernir cuál es el alimento espiritual que necesitan actualmente. En ese sentido, se puede decir que la vida entera del predicador es preparación de sermón. Para que el predicador pueda predicar un sermón abundante, necesitará de diversas experiencias directas e indirectas. El predicador tendrá que leer muchos libros de diversos géneros y tendrá que tener amplio conocimiento de la actualidad. Pero lo que quiero enfatizar en este momento no es de las preparaciones generales. Es algo muy natural que el predicador lea mucho la Biblia, ore mucho y adquiera muchos conocimientos generales. Por lo tanto, no será necesario seguir insistiendo en esto. Lo que quiero enfatizar en este capítulo son las preparaciones especiales del predicador para preparar un sermón.
Existen muchos libros de homilética en el mercado. Muchos expertos hablan de sus respectivos criterios para preparar sermón. Pero si analizamos el contenido de ellos, hay coincidencia en la mayoría. La clase de sermón que queremos predicar son sermones expositivos. Como se trata de un sermón que testifica la Biblia, de la Biblia deben surgir el bosquejo, el título y tema. Puede haber un poco de diferencia entre los distintos expertos de homilética, pero en el aspecto de comunicar la Biblia son casi similares. En esta hora quisiera desarrollar la clase basándome en el libro Los 7 Pasos de la Predicación Expositiva del autor Ramesh Richard. Cada persona debe tener diversos pasos para preparar el sermón, pero este autor divide la preparación de sermón en 7 pasos. De los 7 pasos del sermón, 3 se refieren al texto bíblico y los siguientes pasos 5, 6 y 7 tienen que ver con la preparación del sermón. Allí habla también del objetivo del sermón. Para la preparación del sermón, los primeros 3 pasos tienen que ver con el texto bíblico. Luego habla del objetivo del sermón. Después, los 3 pasos siguientes se enfocan en el sermón. Y es de este modo que lo escribo yo también. Desarrollaremos la clase en estos 7 pasos. La parte izquierda que observan son referidos al texto bíblico. El cuarto paso es establecer el objetivo del sermón. Luego de establecerse el objetivo del sermón, tratamos nuevamente el sermón. Repetimos otra vez. Los primeros 3 pasos son sobre el texto bíblico. Los últimos 3 pasos son sobre el sermón. ¿Qué nos dice esto? Significa que el sermón parte básicamente del texto bíblico. Significa que luego de haberse investigado bien el texto bíblico, se debe establecer el objetivo del sermón. Luego de establecerse el objetivo del sermón, se trata específicamente del sermón hasta completarlo. De los 7 pasos, el cuarto paso viene a ser como el cerebro.
Siguiendo con el ejemplo del cuerpo humano, el primer paso sobre la investigación del texto bíblico viene a ser como la piel. El segundo paso viene a ser como el esqueleto. El tercer paso viene a ser como el corazón. Una vez que tenemos la piel, el esqueleto y el corazón, los relacionamos con el cerebro. Luego, con respecto al sermón, el tema del sermón, la estructura del sermón y escribir el sermón son como el corazón, el esqueleto y el cuerpo. De este modo, del estudio del texto bíblico debe surgir la estructura del pasaje bíblico y de allí se avanza hacia lo central del pasaje bíblico. Luego se tiene que establecer el objetivo al que se quiere llegar con ese sermón. Para alcanzar el objetivo, tiene que surgir el tema y estructura del sermón. Finalmente, hay que escribir el sermón definitivo que va a comunicar a la congregación. Por lo tanto, en la predicación, la Biblia es comunicada a la congregación por medio del proceso llamado sermón. En el sermón, el objetivo del sermón tiene que surgir del texto bíblico. Hay que predicar aplicando el texto bíblico a la congregación. Finalmente, las palabras del texto bíblico tienen que obrar en la vida de la congregación actual. Recuerden bien estos 7 pasos. Obviamente estos pasos no tienen que tener una delimitación estricta de avanzar al siguiente paso solo al terminar el paso anterior. Nuestro cerebro humano es bastante complejo. En el momento de leer el pasaje bíblico, ya podemos pensar en la forma de escribir el sermón. Mientras aprendemos homilética, quiero señalar que durante la preparación del sermón, el orden lógico se desarrolla de esta forma. De los 7 pasos, en este capítulo 4 vamos a ver por ahora los pasos 1 hasta el 5. Los pasos 6 y 7 lo veremos después. Entonces, de la preparación del sermón, el paso 1, investigación del texto bíblico. Es el paso 1. Podemos dividir el estudio del pasaje bíblico también en 2 partes. Primero, la selección del pasaje bíblico y luego la interpretación del pasaje bíblico. De la investigación del pasaje bíblico, primero, selección del pasaje bíblico. Pasaje bíblico es la porción seleccionada de la Biblia. Hay que seleccionar una porción de la Biblia que el predicador quiere proclamar de la palabra de Dios. El sermón no es una clase ni es hablar de sus propias ideas. Para el sermón se requiere claramente el pasaje bíblico de la palabra de Dios.
Si el predicador predicara sin estar atado al texto bíblico, simplemente daría un discurso subjetivo. Si el predicador no predica dependiendo del pasaje bíblico, va a comunicar su propia vida y experiencia. De ser así, ese predicador no sería un siervo de la palabra de Dios. Un predicador así es alguien que trata de controlar el alma de la audiencia según su antojo por medio de su propio sermón. Por lo tanto, el predicador necesita seleccionar un pasaje bíblico. ¿Cómo va a seleccionar el pasaje bíblico el predicador? Lo que quiero decir ahora es que el predicador es libre para la selección del pasaje bíblico. Lo que estoy diciendo es bastante obvio, pero históricamente ha habido un tiempo en que el predicador no tenía la libertad de seleccionar el pasaje bíblico del sermón. La historia de la predicación es bastante antigua. Antiguamente se predicaba también en las sinagogas. En la Edad Media se predicaba en los templos. En esos tiempos, los predicadores no podían ni siquiera encontrar los pasajes bíblicos. Había poca capacidad para predicar bien. En esos tiempos se proveían libros de sermones preparados por otros predicadores para ayudar a los predicadores que no podían predicar por sus propios esfuerzos. Predicar de ese modo suena bastante cómodo, ¿verdad? Pero esta realidad no es algo solo de la antigüedad. Actualmente sucede algo similar. Todavía en las librerías hay muchos libros de sermones de varios predicadores. Buscando por internet hay sermones de muchas personas. Es apropiado que consultemos sermones de esas personas. Pero usar esos sermones y afirmar que son nuestros es plagio. Es como robar el producto de otras personas. También en la actualidad hay la tendencia de seleccionar fácilmente el pasaje bíblico sin ningún esfuerzo del predicador. Pero esta situación hace que el predicador se vuelva perezoso. Finalmente estos no se esfuerzan, no avanzan y pierden creatividad. Como siervo de la palabra, el predicador es libre para seleccionar el pasaje bíblico. Por eso el predicador debe leer diligentemente la Biblia, recibir la guía del Espíritu Santo y buscar qué es lo que realmente necesita la congregación. Veamos cuáles son las advertencias para la selección del pasaje bíblico, lo que hay que tener en cuenta. La selección del pasaje bíblico es el primer paso para la predicación. Muchas veces ya lo habrán experimentado ustedes también. La selección del pasaje bíblico para el sermón significa que casi la mitad del sermón está preparado.
Así de difícil e importante es la selección del pasaje bíblico. ¿Cuál es la primera precaución durante la selección del pasaje bíblico? Primero, hay que procurar que el pasaje seleccionado no sea demasiado largo ni demasiado breve. Si el pasaje bíblico es muy breve, el predicador caerá fácilmente en sus propios pensamientos. Si el predicador se sumerge en sus propios pensamientos, puede inclinarse hacia un sermón temático. Si el pasaje bíblico es demasiado largo, se enfrenta con las limitaciones de memoria y comprensión de la audiencia. También puede haber inconvenientes para la concentración. Si bien el pasaje bíblico es muy largo, conviene tratar cierta parte del pasaje. Es importante tratar cierta parte necesaria. En segundo lugar, no es correcto seleccionar varios pasajes bíblicos para un sermón. Muchos predicadores de sermones temáticos tienden a seleccionar varios pasajes bíblicos para hablar del tema que quiere hablar. A veces eligen 3 o 4 pasajes bíblicos para predicar. La selección de varios pasajes bíblicos no es correcto como sermón expositivo, pero no siempre es así. Según la necesidad podemos seleccionar 2 o 3 pasajes bíblicos. Por ejemplo, pensemos en las profecías del Antiguo Testamento que tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Como están íntimamente relacionados, podemos seleccionar 2 pasajes bíblicos para usarlos en el sermón. A veces, 2 pasajes bíblicos pueden aparentar contradictorios entre sí. Por ejemplo, un pasaje que habla de la salvación por medio de la fe y otro pasaje que habla del perfeccionamiento de la fe mediante las obras. Ambos pasajes aparentan contradecirse entre sí y para armonizarlos podemos seleccionar los 2 pasajes bíblicos. Salvos casos especiales como estos, no es apropiado seleccionar varios pasajes bíblicos para el sermón expositivo. La tercera precaución sobre la selección del pasaje bíblico: selección de los pasajes bíblicos en forma variada. En varias partes de la Biblia habla de la obra salvadora de las 3 personas de la Trinidad. La Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso debemos seleccionar bien los pasajes bíblicos y alimentar a la congregación. Esto no significa que elijamos una semana Nuevo Testamento y otra semana Antiguo Testamento. Sencillamente, el predicador no debe irse a los extremos. Si el predicador elige un pasaje bíblico inmerso en sus preferencias, puede perder el balance. Por ejemplo, es problemático predicar enfocado exageradamente solo en los problemas familiares o problemas de la educación.
Hay algunos que eligen solamente pasajes bíblicos de reprensiones. Hay otros que eligen solamente pasajes que hablan de bendición y consuelo. Nosotros los predicadores debemos buscar el bienestar espiritual de toda la iglesia. El predicador debe enseñar bien la Biblia a la congregación y hay que procurar que la congregación tenga una fe equilibrada. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta a los destinatarios de la predicación. El predicador siempre debe observar las circunstancias de la congregación. También debe conocer la realidad de la época. Hay que conocer el nivel intelectual de la congregación. Observando bien a la congregación, hay que elegir pasajes bíblicos que la congregación pueda digerir. Para los niños o las personas de poca fe hay que elegir pasajes bíblicos para alimentar con leche. A las personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana se pueden alimentar con alimento sólido de palabra con contenido más difícil. Por lo tanto, el predicador debe realizar preparaciones variadas y amplias. Quinta precaución sobre la selección de pasajes bíblicos. Hay que tener en cuenta las ocasiones especiales. Nuestro cristianismo posee varias festividades. Por eso debemos seleccionar pasajes bíblicos acorde a cada festividad. Si seleccionamos pasajes bíblicos que no se adecúan con las fechas, genera incertidumbre en la congregación. A veces ocurren sucesos importantes en el mundo. Tenemos que guiar a la congregación por medio de la Biblia con respecto a la visión sobre estos acontecimientos. Por lo tanto, debemos elegir pasajes bíblicos apropiados para cada ocasión. Hasta ahora hablamos sobre la selección de pasajes bíblicos. Ahora veamos sobre el punto 2, la interpretación del pasaje bíblico. Si hemos elegido el pasaje bíblico, hay que interpretarlo bien. A la interpretación bíblica la llamamos exégesis bíblica. Una vez elegido el pasaje bíblico, hay que interpretar correctamente el texto. La correcta predicación parte de la correcta interpretación. Cuando entendemos claramente el sentido del pasaje bíblico, podemos predicar correctamente. Hay varios principios para la interpretación del texto bíblico. Hablemos de 5 principios. En parte ya lo expliqué previamente. Al interpretar, hay que tener en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios exacta y sin error. Cuando reconocemos que el texto bíblico que vamos a predicar es la palabra de Dios exacta y sin error, de ahí surge el poder, la autoridad. Por el contrario, si pensamos que la Biblia es sencillamente una historia del pasado, no va más allá de ser experiencias
espirituales de otras personas. Hablaremos del segundo principio de la interpretación del pasaje bíblico. Cuando interpretamos el pasaje bíblico, tenemos que interpretarlo literalmente y gramaticalmente. La Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que aunque todas las cosas del mundo pasen, la Biblia no va a cambiar en lo más mínimo, sino que se cumplirá. En tercer principio, la Biblia debe interpretarse con la Biblia. Las diversas palabras importantes de la Biblia se relacionan entre sí. Por eso, si cierta parte del pasaje bíblico no se entiende, hay que buscar qué dice otras partes de la Biblia. Por eso el predicador debe conocer profundamente el pasaje bíblico que va a predicar, pero debe esforzarse por conocer ampliamente las demás partes de la Biblia. Hablemos del cuarto principio. En cuarto lugar, hay que conocer el carácter del pasaje bíblico y las características literarias de cada libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia tiene sus características. Los escritos de Pablo tienen sus características y los escritos de Pedro tienen sus características. En la Biblia hay también poesías y hechos históricos. También hay parábolas, visiones y revelaciones. Cada uno de estos tienen sus variadas características literarias. Por lo tanto, hay que interpretar los textos acorde a sus géneros literarios. En los casos de parábolas y revelaciones hay que descubrir a qué señalan con exactitud. A veces serán necesarias las interpretaciones literales. Otras veces hay que saber interpretar los símbolos y parábolas. Veamos el quinto principio de la interpretación. Nuestra interpretación del texto bíblico debe coincidir con la confesión de fe de la Iglesia Ortodoxa. Debemos examinar si nuestra exégesis del texto bíblico coincide con la confesión de fe de la Iglesia con el cristianismo ortodoxo. Obviamente, las confesiones de fe no están por encima de la Biblia. La norma absoluta de nuestra fe es la Biblia. Pero nuestros hermanos mayores de la fe que nos antecedieron obtuvieron las confesiones de fe a través de la Biblia, luego de largo tiempo de estudiar la Biblia. Debemos consultar las confesiones de fe que nos dejó en herencia el cristianismo ortodoxo. Hablaremos ahora de la metodología, lo que debemos saber sobre los métodos de la exégesis. Para interpretar correctamente el texto bíblico, primero, el predicador debe leer el texto bíblico muchas veces. Algunos pastores sugieren que lean 10 veces, otros que lean 30 veces. Luego de leer muchas veces el texto bíblico, en segundo lugar, hay que analizar el contexto del pasaje bíblico.
Para saber el sentido del pasaje bíblico hay que leer varias veces los pasajes anteriores y posteriores del texto. Si separamos el texto bíblico de los pasajes anteriores y posteriores, podemos caer en errores. Otro aspecto del método para la exégesis, en tercer lugar, hay que consultar diversos comentarios bíblicos. Pero si quien prepara el sermón no lee el texto bíblico ni analiza el contexto, sino que depende solamente de los comentarios bíblicos, no está bien. El predicador mismo debe leer muchas veces primero la Biblia y analizar el texto. Luego, para saber si su análisis es correcto, hay que consultar los comentarios bíblicos. Por otro lado, no consultar ningún comentario bíblico y afirmar que solamente predica con la Biblia, eso no está bien tampoco. Luego, en cuarto lugar, también debemos consultar los demás libros. Para interpretar correctamente el texto bíblico es necesario consultar concordancia bíblica, diccionario bíblico, léxicos, materiales arqueológicos y demás libros. Acá finalizamos la séptima clase de homilética. Muchas gracias.